Bienvenidos una noche más a un nuevo espacio de Pozo Blanco al día. Vamos a hablar del 25 de noviembre, ese día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Nos acompañan para hablar de las actividades que van a realizar no solo ese día, sino en torno, digamos, a ese día. No vamos a decir para celebrar ese día, porque ciertamente no es un día para celebrar, ni mucho menos, es un día para recordar, para exigir. Y como decimos, nos acompañan dos integrantes de la asociación Ventana Abierta de Pozo Blanco, en concreto, Carmen Navarro y Rita Alcalde. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Y como decimos, lo primero, aclarar, no es un día para celebrar, ni mucho menos. No, es un día para exigir, reivindicar, pedir y bueno, y recordar la situación que se está viviendo no solamente en este estado, sino en cualquier parte del mundo, la violencia específica a las mujeres. De hecho, es un día que empezó a estar vigente para recordar la muerte de las 3 hermanas Mirabal. Y después, unos años después, ya se pasó a ser la reivindicación de erradicar la violencia machista. Ajá. Porque estamos hablando, digamos, no de una violencia puntual, no estamos hablando de un caso concreto o de 20 casos concretos o de 5.000 casos concretos. Estamos hablando de que en todo el mundo, muchos, bueno, la mayoría de los países, si no en todos, por el hecho de ser mujer, se tiene una predisposición a sufrir determinado tipo de violencia que por el hecho de ser hombre no se tiene. Precisamente nos estamos refiriendo a eso, no a la violencia que se ejerce sobre una persona en concreto, por lo que haga o por lo que sea esa persona, sino, como decimos, ser mujer es un factor de riesgo, y un factor de riesgo además muy grave. Sí, ser mujer es un factor de riesgo, bueno, una violencia específica en torno a nosotras desde el momento incluso antes de nacer. Y cuanto más menos democrático es un país, más violencia se ejerce hacia esas mujeres. Y más todavía las más vulnerables, que son las niñas, más todavía que incluso las mujeres adultas. Bueno, el de exigir un día concreto de reivindicación a la violencia a las mujeres es sinónimo también de que de que muchas cosas no van bien y de que al no ir bien hay que cambiar el modelo que está estipulado actualmente, cambiar el modelo de leyes y de instituciones, sobre todo educativas. Y hay que cambiarlo todo radicalmente, porque esto se va incrementando año tras año, la violencia hacia las mujeres y los asesinatos hacia las mujeres. Una de las cosas que llevamos, por desgracia, hablando décadas en este canal, estamos a punto de celebrar los 20 años de televisión pública en Pozo Blanco, así que hemos hablado ya de esto pues prácticamente de esos 20 años. La importancia que tiene el tema de la formación, de la educación, ese refrán tan antiguo que decía el arbolito desde chiquito. En el caso del terrorismo machista, sí, desde chiquitos, porque como te descuides unos años, es difícil arreglarlo, ¿no? Precisamente yo en ese apunto tenía pensado comentar, ¿no?, que la violencia hacia la mujer es estructural. Es estructural porque estamos en sociedades, y no solo la nuestra, patriarcales y machistas. Todo eso, como ha dicho mi compañera, hay que irlo cambiando. Y en uno de los sitios donde tiene que empezar a cambiar es en el núcleo familiar, sea de la tipología que sea ese núcleo familiar. Porque es desde pequeños, cuando somos infantes, cuando aprendemos lo que vemos y lo que oímos. Y entonces, en mi opinión, las familias tienen que empezar a educar a los niños, que miren a las niñas en igualdad, que las miren con respeto, que las miren con valor. Y a las niñas las tienen que enseñar desde pequeñas a que valen por sí mismas, a que no tienen que empezar a creer que son menos que. Y por supuesto, claro, eso tiene que ir acompañado de ejemplos.
de ejemplo. Luego está el otro pilar, que es la enseñanza. La enseñanza que se discute si en primaria, si en secundaria, si en... Yo creo que desde el jardín de infancia. Desde el jardín de infancia se tiene que empezar a inculcar valores de respeto y valores de igualdad, en mi opinión. Y por supuesto hasta la universidad. Quizás la palabra clave sea esa, la de respeto. Respeto y educación, sí, son palabras clave. Respeto, educación y igualdad, claro, porque hay muchos tipos de educación. Nosotros hablamos de igualdad que en todas sus facetas, tanto de género como, no sé, sexual o de cualquier tipo. Precisamente en los últimos años, comentaba antes de empezar esta emisión, que a mí particularmente me preocupaba el repunte que está habiendo, un repunte importante de violencia machista, a edades cada vez más tempranas. Sí. Es muy preocupante porque, volvemos a decir, no es que se estén perpetuando unos muy malos hábitos, sino que es que además se está adelantando la edad en la que aparece este hábito. ¿A qué puede deberse? Bueno, los medios de comunicación, sobre todo la opción de Internet, ¿no? De tener las redes sociales y de poderte infinitamente entrar en páginas que bueno, no son páginas que hace, por ejemplo, 20 años existían. La pornografía en sí está en auge, está además subiendo como la espuma, pero no una pornografía como a lo mejor hace 30 años pensamos que era la pornografía, sino que es una pornografía de una violencia directa y clara hacia las mujeres. A una pornografía de violencia, de dejar a las mujeres como objeto de una relación que existe y que antiguamente, por lo menos en mi época, era de respeto, de amor, de sentimiento, de dar y tomar placer. Ahora sistemáticamente es placer puro y duro del hombre y de manera violenta hacia la mujer. O sea, vemos pornografía que yo personalmente cuando me acerco a ese tipo de páginas te echa para atrás porque son violaciones hacia la mujer. Claro, y ahí también yo encajo con lo que decía antes, que hay una dejación, en mi opinión hay una dejación de funciones de padres y madres en ese aspecto. Porque, ¿el por qué? Yo que también soy una persona activa y que veo los activos que son mi familia, se puede excusar. Hay muchas prisas, hay mucho que hacer, realmente Internet entretiene y quita tener que dedicarse. Y yo sigo insistiendo que es que la sociedad realmente no le da la importancia que tiene a la violencia de género, no le da la importancia que tiene a esas muertes y cómo está evolucionando incluso a hacer daño a los hijos para matar a la madre, matar en vida, ¿no? Entonces, si los jóvenes vieran una respuesta contundente, tal vez se lo plantearan, sin quitarle importancia, que creo que la tiene toda, a lo que ha dicho ellos. Se están educando en las redes sociales y se están educando en un tipo de relaciones que luego es muy difícil que sean equilibradas cuando tienen una novia o un novio. Y es verdad que esto parece que va increciendo, que cada vez hay más, incluso antes un hombre iba a un prostíbulo y lo hacía casi un poquito oculto, ¿no? Y ahora se invita a los chicos cuando se van a despedir de solteros a una noche de prostíbulo. Eso a mí me parece que realmente es retroceder y mucho, ¿eh? Ya, pero es por la finalidad de que la mujer somos el objeto social. Claro. Es un objeto social que tú puedes utilizar, violentar, manipular, humillar, hacer lo que quieras, pero es solamente el objeto como mujer, o sea, la mujer como mujer. No hay una violencia específica hacia el hombre en este caso, sino exactamente a la mujer. Y evidentemente eso hay que cambiarlo y hay que, ilegalizar ese tipo de comportamiento. El hecho de que pueda parecer que estamos hablando de, como decimos, de determinadas páginas, de determinados tipos de cine, de pornografía, puede parecer un tema
que queda un poquitín al margen de la vida diaria. El problema es que, como se está demostrando con aquello que decíamos en parte de la dejación de funciones por parte en algunas casas de la educación de los hijos y de las hijas, hay que tener en cuenta que un buen número de jóvenes, tanto ellos como ellas, sobre todo ellos, quizás, la primera educación sexual que reciben es precisamente con la pornografía, con lo cual en un momento determinado, volvemos a lo del tema, pueden creer que determinadas prácticas están normalizadas, claro, cuando no deberían estarlo, ni mucho menos. Es decir, claro, pues la pornografía es ciencia ficción pura y dura. No deberían de normalizar ese tipo de posturas, porque estamos dejando aparte lo que es las relaciones de las personas entre ellas y dejamos aparte digamos, la igualdad entre las personas. Hay siempre un sometimiento en la pornografía del hombre hacia la mujer y bueno, y hacerlo ver como placentero de que la mujer vive muy bien esa situación. Es y que hasta le gusta. Es completamente, claro, exactamente, es que es completamente, vamos, algo el hecho de que efectivamente este tipo de prácticas de ficción en el cine, en la pornografía, que al fin y al cabo, como decimos, es una industria, vuelvo a decir, puede parecernos que no tiene nada que ver, pero estamos viendo que hay no voy a decir un repunte, porque era una situación que antes se daba muy escasamente, pero el tema de que antes hablábamos mucho de violencia sexual hacia las mujeres, de violaciones, de abusos, etcétera, etcétera, pero el tema de las violaciones en grupo prácticamente es una realidad que ha salido en los últimos 5 o 6 años y por desgracia en España por lo menos es que parece que está de moda. Se ha disparado. Bueno, es que España en el tema sexual tiene desgraciadamente unos estándares que nos deberían avergonzar. Creo que es el tercer país del mundo en prostitución, en utilizar la trata y en sacar dinero de esa manera tan denigrante, ¿no? Para nosotros. Y no sé, el término de abuso en el Código Penal debe de dejar de existir. O sea, no es abuso, es violación, es una agresión sexual hacia a la mujer que sufre ese tipo de agresiones y que eso es traumático para el resto de la vida de esa mujer. O sea, es que primero hay que cambiar las leyes y hay que cambiar también la manera que se tiene de explicar una situación de violación en sí. No es abuso. La agresión sexual es algo extremadamente difícil para que una mujer pueda luego salir de esa situación tan traumática, ¿no? Y tan dolorosa. Y más si tu sistema judicial o tus jueces no te apoyan, no te apoya la sociedad o no te apoya incluso tus leyes o tu sistema. Sí, en algún caso, pues bueno, digamos que hay sentencias que las sentencias siempre son chocantes, el hecho de que bueno, no hay violación porque no hay una resistencia física, es decir, como va a haber una resistencia física si está sin conocimiento, por ejemplo, es decir, que recuerdo, te bloquea, o porque dices más vale que porque el miedo la paralice, porque tenga, en el caso de la manada de arriba, 5 energúmenos, porque eran energúmenos al lado de una muchacha de 18 años. Pero tú has dicho que hay que cambiar las leyes y por supuesto que el Código Penal tiene que sufrir una modificación, pero sin embargo en leyes hemos avanzado. Nosotros tenemos en nuestra legislación elementos para poder cambiar, lo que pasa es que hay que querer cambiar y por eso yo insisto en que la violencia machista es estructural, porque como las estructuras sociopolíticas siguen estando en manos de hombres, porque no me sirve que las mujeres estamos avanzando, pero si vemos la foto de las elecciones ya está todo dicho, y si vemos la foto y si vemos la foto del inicio del año judicial, hay demasiadas puñetas en ese inicio, ¿no? Entonces, claro, tanto el pacto de Estado, por ejemplo, está creado para que se cambien las relaciones, el comportamiento. No sé si la palabra es comportamiento, la manera de actuar de las instituciones, pero no parece que haya esa disposición. Y España
adherida al Convenio de Estambul, y en el Convenio de Estambul entraban como violencia de género mucho más que la ejercida por la pareja. Hombre, o por claro, la expareja. Y sin embargo siguen estando en dudosa consideración. Y claro, las leyes por supuesto que ayudan, pero tiene que haber una disposición, tiene que haber un cambio de mentalidad, y a lo mejor soy muy insistente en ese aspecto, pero yo creo que la respuesta social está siendo muy pobre ante un drama como es más de 1000 mujeres y niños. Y en mi opinión, con solo una mujer que fuera asesinada por la persona en la que ha confiado, ya deberíamos ponernos en marcha para que eso no siguiera pasando y para que... Porque a veces, bueno, a veces no, siempre aconsejamos a las hijas, no vayas vestida así, ve siempre con una amiga, no vengas tarde. Ese es el fallo, lo que hay que educar a los hijos a no violentar, no violar, a no ser violento, a respetar a las niñas y vaya vestida como vaya. Pero nosotros todavía, en general, y lo digo porque es que yo muchas veces me tengo que morder mis pensamientos para no sugerirle eso a mis nietas. A mi nieto le hablo claramente de lo que no debe hacer, pero a mis nietas me sale decirle, ten cuidado, no venga, no se lo digo, porque soy de mentalidad que es a ellos a quien hay que educar y a ellas en fortalecerlas, en que sean... Hombre, hay que quitar mitos como el amor romántico, hay que quitar situaciones de estereotipos reales que se ve en cada familia, que se ve en cada situación que tú te tomas algo con alguien y se ve esos estereotipos machistas o los micromachismos, ahora tan de moda y tan en auge. Todo eso hay que cambiarlo poco a poco. De hecho, todo lo que es el machismo dentro de esta sociedad, lo que desemboca es la violencia siempre hacia la mujer. Y ese desemboque, esa meta, es lo que hay que erradicar, porque la violencia hacia la mujer es terrorismo machista. Y evidentemente las condenas tienen que ser mucho más duras, mucho más graves, y hay que ir a por el machismo, ¿no? A por la violencia machista en toda su esfera, ¿no? En todas sus circunstancias. Un poco al hilo de lo que ha dicho Carmen. Estábamos hablando precisamente del tema porque, por desgracia, es actualidad, y es actualidad en Pozo Blanco, el tema de la violencia sexual, pero más allá de ese problema sexual que hay, de ataques y tal, está el otro problema, el del mito de que las relaciones entre un hombre y una mujer tienen que ser de una determinada manera. Como yo le decía hace poco a alguien, es que claro, es que el problema de que cuando se quiere un amor de película, se olvida que una película dura 1h30 y el amor se supone que tiene que durar más. No se trata solo de que tu pareja te maja palos, que ya es malo, es que te puede hacer la vida imposible sin ponerte la mano encima. Sí. Es decir, pero claro, es que el cine sigue reiterando la idea de que las mujeres son princesas acosadas por dragones y los hombres están obligados a rescatarlas. Y de alguna manera, pues, nos criamos en que lo bonito es eso. No, eso no es lo bonito. Eso es lo que desemboca en lo de siempre. En una diferencia de clase, de lucha, de género entre mujeres y hombres. Y bueno, también el cambio poco a poco, por ejemplo, las películas de Disney, que ya está cambiando un poco los estereotipos, ¿no? Marcados por el príncipe que viene a salvar a la princesa. Ya tenemos pues personajes, pues no sé, dentro de también homosexuales, de diferencias de cambios de roles, ¿no? Ya no son el rol masculino o el rol femenino, sino que hay una igualdad de roles y creo que es interesante también de ver de cómo las personas más jóvenes, o sea, la gente más joven, está viviendo sus sexualidades, porque ya no hay un marco de sexualidad único, sino que hay mucha diversidad sexual dentro de la gente más joven, y no se puede etiquetar o no se puede catalogar como bueno o malo, sino que hay una diversidad bastante notable y que muchas veces las personas ya no se conforman con ser hombres o mujeres, también cambiar un poco esos roles, ¿no? De ser
porque se sienten mal, se pueden sentir mal dentro de una etiqueta o dentro de un género, ¿no? Como puede ser hombre o mujer. Es que volvemos un poco a lo que decíamos de la sociedad, de la educación, de tal. Claro, todo esto que estamos hablando, pues luego queda un poquito, por desgracia, por eso es tan no voy a decir minimizado, pero parece que te dan un zasca así en toda la boca, cuando invariablemente cada vez que hay una visita de los reyes a cualquier país, se habla de lo que ha hablado el rey, se habla de lo que se ha tratado, de la manera que tal, y de los modelos que lleva la reina de Leticia, que no se dice nunca que la reina Leticia es una profesional, periodista, se habla solo de los modelos que llevan, duelo de estilismos entre la primera dama de no sé dónde y la reina Leticia, o volvemos al caso de, yo recuerdo un caso de una extraordinaria cantante española que lo único que sale en los medios para ver si ha adelgazado o ha engordado, tiene novio o no tiene novio, que al final, por desgracia, es que no es solo... Hay muchísimos ladrillos que trabajar, ¿no? En el gobierno de Zapatero, ahora me está entrando risa, porque en el gobierno de Zapatero las críticas que se hacían a las ministras era cómo iban vestidas. No sé si os recordáis, tú a lo mejor no porque eres más joven, pero era continuamente poner en entredicho si llevaban tal modelo o tal otro. Luego si sabían... Parece que eso un poquito se ha minimizado, ¿no? No he visto ahora que critiquen cómo van vestidas. Bueno, las mujeres siempre somos criticadas en todos nuestros aspectos, eso es así. Ya sea como vestimos, ya sea como pensamos, ya sea como hablamos, ya sea como nos peinamos, o los gestos que tenemos, o si somos más gordas, o somos más delgadas, o somos tal, o somos cuatro, tenemos arrugas, no tenemos arrugas. Se nos cuestiona todo, y de una manera absurda, porque yo no he visto a un hombre que lo cuestionen de esa manera brutal. Es como tú el ejemplo que has puesto de la reina, ¿no? Yo no veo que digan del rey tal, sin embargo de ella sí, de cómo viste, de cómo hace, de cómo no hace, independientemente de los que somos republicanos, que un poco nos trae un poco, pero bueno, nos da igual, ¿no? Incluso el tema de tal, pues recuerdo el caso de Sarkozy en Francia, se estaba continuamente la primera dama Carla Bruni se ponía esto, no se ponía aparte. El presidente de Francia, que su mujer no sé si son 26 años mayor que él, si fuese al revés no tiene tanta importancia como que la mujer sea mayor que el hombre, ¿no? En el aspecto de cualquier pareja. caso, da la sensación, a mí me da la sensación de que es una manera de ningunear un poco la aportación que pueden hacer las mujeres a la sociedad, decir, bueno, vamos a hablar de esto. O sea, decir, un poco no, un mucho. Claro. Es decir, no importa lo que diga, es mona o no es mona. Yo sigo bastante Facebook y estoy absolutamente asombrada, como ya he dicho antes, bueno, lo he dicho cuando no estaba el micrófono, tengo una edad que viví en un tiempo donde si ahora nos quejamos de que hay poca cultura, imagínate entonces, es que no había ninguna. Entrabas en la escuela rezando y salías cantando el cara al sol y punto, no hablemos más. Pero estoy asombrada de ver cuantísimas mujeres desconozco que habían sido meritorias. Y no ya en la Ilustración, sino recientes y nuestras. Y dices, por Dios, pero esto ¿cómo ha podido ser? Afortunadamente, y muy poco a poco, pues va habiendo movimiento. Ahora el Prado está reivindicando, ahora las mujeres científicas tienen, el otro día vi un vídeo para niños muy bonito, haciendo alusión a inventos de mujeres. En fin, poco a poco parece que van despertando, pero dice, ningunear no, ocultar, toda la vida ha sido así. Parece que va cambiando, pero todavía queda mucho. Y estamos hablando mucho de juventud y yo creo que hay una franja de edad, quizás porque me encuentro en ella, que todavía seguimos padeciendo mucho la cultura machista, porque no sabemos romperla, porque no tenemos las herramientas para hacerlo y porque también somos como muy ignoradas, ¿no? Cuando ya una amiga mía dice, cuando pasan los 50, invisible, ya no eres visible para nada. Y no tienen importancia, nada más, eso que dices tú sabes. Y yo creo que eso, y en la violencia machista se ve que muchos de los asesinatos están en edades ya avanzadas.
Y creo sí, que hay una franja de entre 35 y 55 años que es donde se comete los asesinatos. La gente joven no comete asesinatos. En ese sentido, es una franja ya de personas adultas, las que, vamos, de hombres adultos, los que, y luego ya también la violencia que existe cuando se tienen hijos. La violencia sistemática bueno, el caso de Juana Rivas o muchísimos casos de mujeres que tiene que a su maltratador tiene que dejarle su hijo, que es también el padre de los hijos, pero tiene que dejarle la visita y tiene que dejarle los hijos. Claro. Un maltratador no puede ser un buen padre. Digan lo que digan, no puede ser un buen padre. No lo es, no puede, es imposible. Hemos estado hablando de la situación, de esas diferencias que hay entre hombres y mujeres en la sociedad española. Vamos a hablar más concretamente de los actos que se van a celebrar en torno al 25 de noviembre, como decíamos, inmediatamente después de publicidad. Les dejo, sin embargo, una cosa para que piensen en estos breves minutos. Si piensan que en su casa esto no pasa de ninguna manera y que los hombres son tratados exactamente igual de las mujeres, compañeros hombres, piensen cuántos de ustedes son capaces de hacer la plancha o poner una lavadora. Volvemos en unos minutos.